Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Naciones y lenguas vengan ante Él, pueblos todos. Hoy les presentamos Panorama de Deuteronomio. Naciones y lenguas. Hola de nuevo, gusto en saludarles desde la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Muy bien, vamos a nuestro siguiente libro y es el último de lo que se conoce como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Bueno, el libro del día de hoy es el libro de Deuteronomio. Así aparece en nuestras Biblias castellanas, viene de Deuteronomos. Nomos es ley y Deutero, en esencia, todo tiene que ver con repetición de la ley o la segunda ley. Bueno, ¿qué es esto? Es un libro en donde básicamente encontramos todo lo que ya se ha dicho desde Éxodo, todos los mandamientos, las instrucciones, todo lo relacionado a la obediencia, a la ética, a la moral, a la educación, a la justicia, misericordia, amor al prójimo, todo lo relacionado a la conducta del pueblo de Israel delante del Creador, delante de sus prójimos, de los vecinos, de los siervos, de los patrones, todo. De veras que hay una cantidad de información impresionante en estos libros y hay muchas bases, muchos elementos, ¿verdad? Básicos, primarios de una sociedad. ¿Cuánto sería bueno que todas las personas se basaran en esto y leyeran y estudiaran estos libros para tener de veras una sociedad verdaderamente civilizada? A veces se cree que la civilización pues necesariamente es avanzar en ciertas medidas o en ciertas acciones, ¿verdad? En unas ciudades, pero la verdad es de que todo comienza con el respeto, la educación, la moral, la ética, ¿verdad? La justicia, el amor al prójimo, todo comienza desde ahí. Pero bueno, ¿qué es esto? Este libro es conocido en hebreo como Devarim. En realidad la palabra que aparece en este rollo, en este pergamino, en el hebreo, estas son las palabras que Moisés habló al pueblo de Israel. Y palabras en hebreo es Devarim. Devarim, palabra es dabar y Devarim en plural es palabras. También se traduce como cosas, pero aquí básicamente está hablando de palabras que Moisés habló al pueblo de Israel antes de morir. El libro anterior que vimos, el libro de Números, es el libro que relata finalmente desde el segundo año, ¿verdad?, que está en el desierto el pueblo de Israel, y el resto de los años que finalmente se cuenta como 40 años que están en el desierto, hasta que muere toda aquella generación, ¿verdad?, que se rebeló y dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Y el Creador dice, pues bueno, si eso quieren, eso va a pasar, ¿verdad? Las palabras son importantes. Cuando alguien, ¿verdad?, en conciencia está diciendo algo de su boca, de su mente, de su pensamiento al Creador, créanme que Él lo escucha, ¿verdad? Y si alguien está resuelto en su vida a ir en contra del Creador, Él lo escucha también. Y si alguien está resuelto a servirle y obedecerle, también Él lo escucha y Él escucha todo corazón. Y bueno, Devarim es palabras y son las palabras que Moisés repite antes de morir. Se le llama Deuteronomos del griego y del latín porque es la repetición de todo lo que ya Moisés habló. Pero estas son dadas en manera de palabras de exhortación, en manera de palabras de reclamo y de un poco de instrucción, de diligencia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque bueno, ya han pasado 40 años que han estado en el desierto, ya los mayores de 20 de la generación pasada ya han muerto, ¿verdad? Porque eso desearon. Y ahora están aquí delante de el Creador, la nueva generación, el nuevo Israel. Hoy vamos a resumir este libro en algunas expresiones que son estas.
Primero vamos a hablar de lo que es la repetición de los mandamientos, que lo que es este libro de Deuteronomio. Después vamos a hablar del nuevo Israel, del pacto renovado, que es importante, y al final vamos a leer vamos a recordar lo que significa las bendiciones por obedecer, y también las condiciones de restauración. Y bueno, en la última parte pues viene el asunto de el nuevo líder que va a ser Josué. Moisés va a morir y Josué va a venir como el nuevo líder. Y una profecía muy importante que viene en este libro, ¿verdad? Que es la profecía de el Mesías, también lo vamos a citar. Y al final Moisés profetiza también sobre el futuro del pueblo de Israel. Bueno, lo primero es que esto es una repetición efectivamente de todos los mandamientos y es para el nuevo Israel. Un nuevo Israel, en efecto, un nuevo Israel. ¿Por qué? Porque el primer Israel, el que salió de la tierra de Egipto, mayores de 20 años, pues vivieron todo aquello que ya vivimos, ¿verdad? Desesperación, angustia, anticipación de las cosas, rebeldía, y por todo esto se causaron muchos males y el Creador les mostró que no eran dignos de entrar a la tierra y de recibir esos beneficios. De esta manera tienen que pasar 40 años hasta que muere el último. Solamente 2 personas de las que salieron de Egipto mayores de 20 años no murieron en esa época. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de los espías, de los 12 espías. Dice que cuando regresaron los 12, 10 se vinieron quejando y llorando por los gigantes. Pero solamente hubo 2 que dijeron, vayamos y tomamos la tierra, el Todopoderoso va a hacer milagros y Él nos la va a dar y nos la va a entregar. Y esos 2 son Josué y Caleb, ¿verdad? Josué y Caleb son los únicos varones mayores de 20 años que salieron de Egipto, que finalmente después de los 40 años todavía sobreviven y van a entrar a la tierra de la tierra prometida. Van a entrar a poseer la tierra prometida y a recibir pues ese galardón, ¿verdad? Ese premio. Estos 2, de uno de ellos es donde se toma el que va a ser el sucesor de Moisés, y este es Josué. Su nombre en hebreo es Yehoshua y significa el Eterno salva, es salvación. Es muy parecido al nombre del Mesías, Yeshua, que el nombre del Mesías es Salvador, el Salvador, por eso se hablaba de que iba a venir un Salvador. Bueno, entonces una vez que se llega a los 40 años, Moisés va delante de todos los israelitas que estaban en ese momento, y es un nuevo Israel, es decir, es un Israel que ya vivió lo anterior, que ya aprendió de lo anterior y se levanta como una nueva generación, y ahora sí son aquellos que quieren obedecer, que quieren, ¿verdad? Poseer la tierra y tener todos los beneficios. Bueno, este nuevo Israel finalmente va a entrar, pero para eso tiene que escuchar pues todas estas palabras, ¿verdad? Las palabras de Moisés. En el capítulo número 10 del libro de Deuteronomio vemos algo muy importante, ¿verdad? Dice que el pacto es renovado, ¿sí? El pacto que se hizo al principio en el monte Sinaí, de serle fiel, de servir al Creador, y que el pueblo de Israel lo quebranta, lo viola, cuando el Creador lo único que quiere con nosotros es fidelidad. ¿Quién no pide fidelidad a alguien, verdad, que está en un pacto con nosotros? El Creador siempre pone este ejemplo que es maravilloso y que es el ejemplo, yo creo que más importante para cada persona, que es el matrimonio, ¿verdad? Lamentablemente el pecado, la transgresión, la maldad del mundo ha traído consigo infidelidad, y eso trae mucho dolor, ¿verdad? Porque se rompe el pacto y se trae ofensa, es una cosa muy, muy severa en el corazón de las personas. Cuando se sufre infidelidad es traición, básicamente es traición, es lo peor que puede recibir una persona.
Y no solamente el matrimonio, en otros pactos, en otros tipos de pactos, ¿verdad? Podríamos hablar también de compañerismo, ¿verdad? De amistad, etcétera. Pero el Creador pone un ejemplo muy interesante, es el matrimonio. Y pone un ejemplo y dice, es como si yo hubiera sido el marido y ustedes hubieran sido la esposa, ¿verdad? Saca a la esposa al desierto, la lleva al monte, la lava, la limpia y la va a presentar ante el esposo, le da el contrato matrimonial, ese se le conoce en hebreo como la ketubá, los mandamientos son el contrato matrimonial. Imaginen esta escena, está una mujer vestida de blanco, está esperando al esposo, ¿sí? Y en el mero día de la boda, la mujer se le desvían los ojos y se va con otra persona y comete adulterio. Esta escena es horrible, es lo que nadie quiere tener en su día de bodas. Pues eso es lo que pasó con el pueblo de Israel delante del Creador. Los llevó al desierto, les dio mandamientos, les dijo aquí está el pacto. Y a los 40 días el pueblo de Israel ya estaba postrado ante una imagen, danzando, le estaban cediéndoles fiestas que no había ordenado el Creador, celebraciones que él no había ordenado delante de un culto. Ellos decían es para Dios, pero ahí está la imagen, es para Dios, todo es para Dios. Toda la gente dice que hace algo para Dios, para el Creador, pero resultaba que era una infidelidad, era una traición. Bueno, muy interesantemente, en Deuteronomio 10 vemos lo que se conoce ya como el pacto renovado, el nuevo pacto. Hemos hablado ya de esto, el nuevo pacto, lo vamos a retomar un poquito cuando veamos un resumen de los evangelios más adelante. Pero en Deuteronomio 10 dice el Creador que como en aquella época que Moisés baja y el pueblo ya estaba en idolatría adorando una imagen, dice que él rompe las tablas de la ley, rompe los mandamientos que estaban ya escritos. Y entonces viene el castigo, viene, ¿verdad? La transgresión ya denotada y viene un castigo para ellos, etcétera. Rompe las tablas Moisés y dice que vuelve a subir a la montaña y dice que vuelve a hacer otras piedras y vuelve a escribir los mismos mandamientos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el Creador ya tiene establecido el pacto, ya tiene establecido los mandamientos, no tiene por qué cambiar nada. Lo único que cambia en aquella época es de que tiene que añadirles sacrificios para que estén limpiando sus vidas espiritualmente. Bueno, cuando se habla del nuevo pacto en el Mesías, es lo mismo. Lo único que cambia es la forma de pactar. Antes se hacía por medio de los animales. Moisés, delante del pueblo de Israel, les tuvo que decir, tienen que traer animales para que se reconcilien con el Creador. Cuando viene el Mesías y renueva el pacto nuevo, dice, ahora ya no es necesario la sangre de los animales, ahora la sangre del Cordero del Todopoderoso, el Mesías. Pero dice en Deuteronomio 10 que los mandamientos son los mismos. Qué interesante. Desde aquí ya se ve una sombra de lo que vendría a ser el nuevo pacto, ¿sí? Los mismos mandamientos, pero ahora con diferente mediador. Antes era Moisés y los animales, ahora viene a ser el Mesías. Pero bueno, ese es un punto importante y ahí se habla de que finalmente el Creador pues les restablece, les restaura y les da un nuevo pacto. Ajá. El siguiente punto es las bendiciones. Bueno, más adelante la Biblia nos muestra que hay finalmente unas bendiciones y condiciones para ser restaurados. ¿Por qué? El libro de Deuteronomio nos muestra la historia también futura del pueblo de Israel. A Moisés se le revela toda la historia anticipadamente del pueblo de Israel. Se le muestran los dos caminos. Una de las cosas que aprendemos en Deuteronomio es que hay dos caminos para la humanidad y como lo hemos visto desde el principio está el camino del Creador, que es derecho, conociendo al Mesías y regresando al Padre. Pero el otro camino es el camino del ser humano, que se toma él y que creyendo ir por camino correcto, se forma su propia imagen de Dios, su propia religión, sus propios cultos, sus propias formas, ritos, creencias, lo que sea,
Y vienen religiones y religiones y religiones y denominaciones y muchas cosas. Son los dos caminos. Bueno, Moisés le dice al pueblo de Israel anticipadamente que hay dos caminos. Y le dice, escoge la obediencia. Porque si escoges la desobediencia, entonces te va a ir muy mal. Y te vas a perder, y en vez de ser muchos vas a ser pocos, y la tierra te va a expulsar, y van a venir, ¿verdad?, enemigos que se van a llevar tus cosechas, y vas a llegar incluso a estar en aprietos severos, hambruna, plagas, juicios, tanto que hasta, y ahí dice en el libro de Deuteronomio, dice que hasta en días de aprietos, hasta la mujer más delicada, más sencilla, pensará en comerse a sus hijos. ¿Y saben que esto ocurrió? Esto ocurrió en la época del asedio babilónico, ¿verdad? Cuando en el siglo aproximadamente 6 antes del Mesías, 7 antes del Mesías, vienen los babilonios y sitian Jerusalén, ¿verdad? La dejan en dificultades, sin agua, sin sustento, y todos empiezan a morir, empiezan a haber enfermedades, empiezan a comer a sus hijos, una calamidad. Hasta que finalmente entran los babilonios y hacen mucha matazón de judíos, de israelitas allá adentro. Era una consecuencia de la desobediencia. Ellos habían pecado bastante. Y eso también se vuelve a repetir en la época del asedio romano, hace casi 2000 años, en el año 70, lo que se conoce como el año 70, el asedio romano también fue un juicio para Israel. Pero bueno, estas son consecuencias de la desobediencia. Esto ya viene en Deuteronomio, esto ya viene relatado en Deuteronomio, detalle a detalle, todo lo que iba a ocurrir, ¿sí? Pero antes de eso también viene una promesa muy grande. Él habla de la restauración. Moisés habla de restaurar al pueblo de Israel, y tenían que ellos ser obedientes, tenían que ir otra vez de regreso a la obediencia para que entonces recibieran una gran promesa que está escrita aquí en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio, que es, yo diría que es después de repetir toda la ley o los mandamientos, la instrucción, por segunda vez a la siguiente generación, al nuevo Israel en Deuteronomio, por medio de Moisés. Hay entre los detalles nuevos que se añaden o las características diferentes a otros libros, hay una promesa muy grande, una profecía muy grande que aparece en este libro, que es la más significativa, ¿verdad?, de las profecías que aparecen en los libros de Moisés, y es la venida del Mesías. Ya el Mesías estaba predicho desde entonces, y este finalmente era el medio que el Creador estaba poniendo anticipadamente, porque les estaba mostrando en Deuteronomio que no se iban a portar bien, que iban a dejar la obediencia y que tan pronto se iban a desviar y se iban a ir otra vez a los ídolos, a las imágenes, iban a hacer estatuillas, iban a hacer cultos, iban a hacer nichos, iban a hacer templos, iban a ir a profanar, se iban a mezclar entre las naciones, se iban a perder, pues. Y solamente iba a haber un pequeño residuo, un remanente, ¿verdad? Un pequeño grupo de israelitas que iban a permanecer con mucha dificultad. Pero en vez de ser una gran nación, como estaba profetizado a Abraham, que iba a ser una multitud, iba a venir a ser solamente un pequeño remanente, una pequeña porción. Pero esto se iba a recuperar cuando se iba a abrir la bendición a las naciones, entonces se iba a multiplicar otra vez esta descendencia, pero ahora de todas las naciones. Pero es importante ver este detalle en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18. Si tienen Biblia, tomen su Biblia. Si no, sigan aquí en el texto. Y vean lo que dice en Deuteronomio 18:18, un texto muy importante, muy revelador, ¿verdad? Dice, y el Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, ¿verdad? Porque anteriormente ellos decían que no querían escuchar la voz del Creador porque tenían miedo y querían escuchar la de Moisés, querían un intermediario, querían alguien que estuviera de mediador. Y aquí es la primera vez en donde aparece que iba a venir un mediador, vean.
Deuteronomio 18, 17 en adelante, y el Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18 dice, profeta les voy a levantar de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y voy a poner mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Deuteronomio 18 del 17 al 19. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos una profecía anticipada. Vemos una solución para el pueblo de Israel. Lo que había pasado con el pueblo de Israel, de su rebeldía, de que habían quedado algunos muertos en el desierto, de las cosas que iban a venir más adelante, era simplemente un reflejo de lo que la humanidad es, no solamente porque sea el pueblo de Israel. La verdad es de que cualquiera de nosotros que hubiera sido llamado a estar ahí en ese pueblo en aquella época, hubiéramos sido igual, nos hubiéramos comportado de la misma forma. Pero el Creador aún así ve y dice, pero te voy a dar una solución para ti y para las naciones. Y aquí es la primera vez que aparece muy claramente que iba a venir alguien muy especial. Ahora, dice, profeta como Moisés, como tú, dice, voy a levantarles a ellos. Dentro de la tradición judía, dentro de, podríamos decir, el pueblo de Israel, todos los que son parte del pueblo de Israel, de la descendencia y toda la historia, se sabe que hay dos tipos de profeta, en base a lo que dice la Biblia. Ahí dice, más adelante lo menciona, hay dos tipos de profeta. El primero de ellos es de la categoría de Moisés, un profeta que tiene los accesos, la libertad, la capacidad de escuchar la voz del Creador, de conocerlo, de acercarse, no necesita ningún intermediario y no necesita sueños o visiones para saber la información. Esa es la única categoría que vemos anticipadamente de un profeta. Después vienen otros profetas, ¿verdad? ¿Como quién? Como, por ejemplo, antes de Moisés estaba José el soñador. Después viene, por ejemplo, pues Daniel el profeta, Isaías, Jeremías, y todos ellos tienen básicamente una característica diferente. ¿Cuál es esa característica? Lo que les caracteriza es de que ellos solamente por visiones. Ellos no les habla del Eterno directamente y no todo el tiempo les está dando instrucciones, no todo el tiempo les está enseñando así como Moisés, sino que les envía sueños, visiones, ¿verdad? Les está revelando mientras duermen, etc. Y esas son las dos categorías, dicen los antiguos. Entonces, ellos saben que no ha habido ningún profeta como Moisés posterior a él en todo el tiempo de los profetas. No ha habido ni uno. Muy interesantemente y evidentemente lo que se refiere a este texto es que iba a ser el Mesías el que iba a fungir también como profeta. De hecho, el Mesías no solamente es rey, ni sacerdote o ministro. Él también funge como profeta, funge como juez, funge como líder. Es el Hijo del Todopoderoso, por supuesto, es el emisario, también es un enviado, ¿verdad?, de los cielos. Él es ungido, Él es maestro, Él es todas estas características que vemos en todos los hombres antiguamente, se reúnen todas en el Mesías. Y una de ellas es también la característica de profeta. No es que sea un profeta, no se confunda, porque algunos creen que el hecho de decirle profeta lo estamos reduciendo a una categoría de solamente un profeta. No, Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel, Él es el Hijo del Todopoderoso, Él es el enviado del Padre, pero también funge como profeta. Lo que dice aquí Deuteronomio es eso, que se iba a levantar alguien con las características de Moisés, es decir, alguien que no necesitaba visiones, sueños, intermediarios para ser enviado, sino que directamente el Padre, con comunicación con el Padre, iba a llevar a cabo su servicio. Y este es el Mesías, ¿verdad? Moisés ahí en Deuteronomio dice que anticipadamente se le dice a Israel que iba a
ser levantado a alguien como Moisés de en medio de ellos. Y lo importante es lo que sigue, que el Padre iba a poner palabras en él, iba a dar la instrucción a él para que todos lo escucharan a él. Y el que no lo escuchara, dice, yo le iba a pedir cuentas. Así dice, lo leemos ahí. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, ¿verdad? Dice, yo le voy a pedir cuentas. ¿Qué les parece? Es muy interesante porque el Mesías tiene la última palabra. De hecho, ustedes pueden leer los evangelios y siempre él exalta a su Padre. Mi Padre que está en los cielos, él me envió, él está arriba, yo vengo de él, yo salí de él. Pero una de las cosas que dice es, las palabras que yo hablo, dice, no son mías. Él me dijo que yo las dijera. Y ya lo dijo Moisés anticipadamente. Dice, yo pondré palabras en él y todo lo que yo quiera de mí va a hablar él. El Mesías también llega un momento de decir, la doctrina que yo enseño o la enseñanza que yo enseño, dice, no es mía, dice, proviene del Padre. Es decir, ya anticipadamente en Deuteronomio estábamos viendo características del Mesías. El Mesías no habla por su propia cuenta, ¿verdad? Porque él es un siervo. De hecho, vemos en la Escritura que el Mesías no es soberano. Eso aparece en todos los evangelios. La Biblia dice que el soberano es el Todopoderoso y el Hijo se sujeta al Padre. Y el Hijo obedece al Padre y dice todo lo que el Padre quiere decir por medio de él. Nada sale de su propia cuenta, ¿verdad? De esta manera, también por eso el Padre puede hablar directamente con el Hijo y el Hijo nos transmite toda la información. Y por eso el Mesías, el Hijo del Todopoderoso, el Salvador, dice, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Bueno, el caso es de que Deuteronomio nos muestra, ¿verdad?, anticipadamente estas características del Mesías. El Mesías iba a venir como ese intermediario. Es el único que tiene la capacidad como Moisés de comunicarse con el Creador, y a cualquiera que no oye las palabras del Mesías, dice que el Padre le va a pedir cuentas. En la versión griega que viene del hebreo, la antigua, que viene en la Septuaginta, que es la traducción del directo del hebreo, dice en realidad que cualquiera que no lo oyera, dice que lo va a cortar de su pueblo. Aquí en esta versión dice yo le pediré cuenta, pero en otras versiones más antiguas dice yo lo voy a cortar de mi pueblo, es decir, lo voy a desarraigar, ¿verdad? No va a pertenecer a mi pueblo. Y bueno, aquí está esa parte importante. Deuteronomio termina con bendiciones si obedecen, pero también con consecuencias de maldición si desobedecen. Básicamente, Moisés da una profecía, ¿verdad?, para el pueblo de Israel al futuro medio, a futuro lejano, pero también da una oportunidad de regresar. Al final da instrucciones sobre formas o requisitos para la restauración. ¿Cuáles requisitos? Pues requisitos de obediencia otra vez, de regresar, de obedecer, para que sean otra vez restaurados. Pero bueno, ese es un resumen panorámico. Espero que lleguen a escuchar y estudiar ustedes mismos estos libros y puedan aprender mucho más. Continuamos para la próxima y nos despedimos. Hasta pronto.